Cocineras y cocineros del mundo, para hacer esta rica receta de ternera con salsa de vino tinto, procederemos de la siguiente manera. Para empezar necesitaremos unas 3 cebollas enteras que nos pesen unos 650 gramos. Pelaremos y cortaremos bien finamente estas cebollas y las pasaremos a una sartén con unas 4 cucharadas de aceite. Ya una vez las tengamos todas cortadas, mezclaremos bien y pondremos el fuego al mínimo. Se trata de ir dorando la cebolla lentamente. Mientras tanto, pondremos en un bol 400 gramos de carne de ternera cortada a trozos. La vamos a mezclar con un poco de aceite. Y seguidamente la pasaremos a un cazo con aceite caliente, con unas 4 o 5 cucharadas de aceite caliente para dorar esta carne. Pasados ya unos minutos, cuando ya tenemos la carne dorada a nuestro gusto, retiramos esta carne. Seguidamente necesitaremos unos trozos de pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, un trozo de puerro. Cogeremos la mitad aproximadamente cada uno, lo trocearemos y lo pasaremos al cazo con el aceite que teníamos anteriormente. Le pondremos un poquito de sal, mezclaremos bien y lo vamos a dejar cocer a fuego lento durante unos 15 minutos. De vez en cuando volvemos a la sartén de las cebollas y le vamos dando unas vueltas. Haremos lo mismo con las otras verduras del otro cazo. Ahora ya han pasado los 15 minutos y ahora añadiremos la carne que teníamos reservada de ternera. Añadiremos un poquito de sal. Mezclaremos. Y también añadiremos una cucharada de pimentón dulce. A continuación vamos a cubrir estos ingredientes con agua. Mezclaremos bien. Y vamos a dejar que hierva a fuego medio durante unos 20 minutos. Volviendo a la cebolla, ya se nos está reduciendo mucho y ya está cogiendo color. Ahora vamos a añadir un poquito de sal y también le vamos a añadir medio vaso de vino tinto. Ahora a fuego medio dejaremos que se vaya reduciendo este vino tinto. Volviendo al cazo, ya han pasado los 20 minutos y ahora le vamos a añadir una patata cortada a trozos. Mezclaremos bien y dejaremos que se vaya cociendo estas patatas. Rectificaremos un poco de sal. Mezclaremos bien. Volviendo a la cebolla, ya se nos ha absorbido parte del vino. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esta cebolla al cazo y terminaremos de dejar cocer las patatas. Y cocineras y cocineros del mundo, ya tendremos lista esta rica ternera al vino tinto. Espero, como siempre, que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy: poco a poco se anda lejos.